Yo quiero ser un macho para la honra del Señor. Yo quiero ser un macho para la honra del Señor. Lléname, 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 lléname con su poder. Yo no quiero ser Señor y en su vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Y bautizado quiero ser y en su vida trabajar. Bautízame, bautízame. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Y sáname, sáname, sáname con su poder. Sano quiero ser Señor y en su vida trabajar. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Estaban todos unánimes en la congregación. Estaban todos unánimes en la congregación. Miré del cielo bajo el Espíritu Santo. Miré del cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Y yo la vine a buscar, y si ella no me voy, yo la vine a buscar, y si ella no me voy. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora me va a tocar. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora te va a tocar. Que descienda sobre mí, el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Que descienda sobre mí, el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés. Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa victoria en victoria, en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa victoria en victoria, en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria, y en victoria, en victoria. Yo la vine a buscar, y si ella no me voy, yo la vine a buscar, y si ella no me voy, yo la vine a
a buscar, y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo. Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa que estamos en victoria, 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 en victoria. Y en el nombre de Jesús los demonios salen fuera, y en el nombre de Jesús los demonios se suben. Y en el nombre de Jesús los demonios salen fuera, y en el nombre de Jesús los demonios se suben. Y a su nombre gloria, 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 y a su nombre sea la gloria para siempre. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, porque Él es poderoso, Él es santo, el Dios es santo. A Él sea la gloria esta tarde, porque a Él damos honor y alabanza, porque Él es digno, Él es digno de alabanza. Cristo se merece la gloria, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, su verdad permanece para siempre. Aleluya, te adoramos, Señor, aleluya. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si no hubiera sido por el Señor, sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor.
Jesús. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién debo servirle yo? Seguro que responderé, ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién debo servirle yo? Seguro que responderé, ¿a quién sino a Jesús? Toma mi vida, toma mi alma, tómame todo, de tuyo soy. Toma mi vida, toma mi alma, tómame todo, que tuyo soy. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a continuar con la meditación de la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo de alabanza. Vamos a ver las escrituras esta tarde en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo número 3. Vamos a leer esta tarde. Aleluya. Cuando lo encuentren, hermanos, decimos amén. Libro del profeta Jonás, capítulo número 3. Amén. Vamos a leer, hermanos, a partir del verso número 1 en adelante. Decimos amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Decimos amén, hermanos, a la palabra del Señor. Por su asiento esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, que meditemos en esta tarde con la ayuda del Señor bajo el tema 3 reacciones al mensaje de Dios.
tres reacciones que hay al mensaje de nuestro Dios. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios ha hablado desde hace muchos años. Dios ha enviado mensajes a través de aquellos hombres asignados por Él, y que a través de los tiempos nosotros hemos podido conocer, porque la Biblia nos presenta como profetas, como ministros que Dios mismo les encomendó el mensaje que ellos iban a transmitir a cada lugar donde eran enviados de parte de Dios. De manera que nosotros, a la luz de la palabra del Señor, conocemos cuál fue el plan de Dios, el enviar a estos hombres para que llevaran un mensaje a los lugares, y que cuando Dios, hermano, envió un mensaje, ese mensaje tuvo su cumplimiento, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, no vuelve vacía, siempre hará la obra por la cual Él la envía. Amén. De manera, hermano, que conocemos por medio de la Biblia cómo Dios utilizó elementos importantes para transmitir el mensaje que Dios quiso que la gente escuchara. Y por eso es que encontramos, hermano, cuando el apóstol a los hebreos habla que Dios en otros tiempos había hablado de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, ahora Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora hay que considerar que aunque Dios, hermano, ha hablado por muchos tiempos, y hasta este día, hermano, todavía se sigue, hermano, mencionando o llevando el mensaje que Dios quiere, hermano, que el oyente escuche. No inventamos los mensajes, no, hermano, tratamos de acomodar el mensaje, sino que traemos el mensaje que en la voluntad de Dios está. Traemos el mensaje que Dios ha querido que se predique, como el pasaje que estamos leyendo. Le dijeron al profeta: vas a llevar el mensaje que yo te voy a decir. Por eso es importante que el mensaje que se transmite en un lugar sea un mensaje que venga directamente, hermano, de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, si la Biblia, hermano, nos presenta que Dios ha hablado de diferentes maneras en otros tiempos, y que hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, y sabemos que Él es el que ha constituido los ministerios, aquellos hombres que anunciamos su palabra, y que también encontramos mujeres de Dios que llevan también un mensaje no inventado, sino que Dios mismo el que ha encomendado llevar esa palabra. También, hermano, la Biblia nos muestra la reacción que hubo en los tiempos pasados ante aquel mensaje que venía de parte de Dios, ante aquella palabra que venía de parte de Dios para el oyente. La Biblia, hermano, muestra tres clases, hermano, o tres formas con las cuales el ser humano reacciona ante un mensaje que viene directamente de nuestro Dios. Amén. Y aún, hermano, por medio de ella nosotros encontramos que una de las primeras actitudes que la Biblia muestra es que a algunos el mensaje de Dios les parece una locura. Por eso el apóstol Pedro tiene que advertir en el capítulo número 3 de la segunda carta que en los posteros tiempos
Para muchos será una locura el mensaje de Dios. De manera que una de las reacciones que el ser humano tiene ante el mensaje de Dios es que esto lo ven como una locura, como algo que no tiene sentido, como algo que no tiene valor. Pero para los que estamos en esta tarde, sí sabemos que el mensaje de Dios tiene un gran valor, aunque para otros esa locura, pues esa locura es que a muchos nos ha quitado la pacha de guaro, pues esa locura a muchos nos ha quitado la droga, pues esta locura a muchos nos ha hecho nueva criatura, pues esa locura a muchos ya no nos deja que seamos tapón en la culeta para nosotros. Esta locura ha sido, hermano, un mensaje enviado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, Dios quiso salvarnos por la locura del evangelio. Una de las reacciones que encontramos es que a algunos les parece una locura andar por las calles con un megáfono, andar contratados, andar invitando para un culto. Pero es una de las reacciones que se dieron en los tiempos pasados, y son reacciones que no han cambiado en los tiempos presentes. Pero el que lleva el mensaje de Dios, él está seguro de que quien lo ha enviado es Dios. El que lleva el mensaje de Dios está consciente de que él camina no por la voluntad del líder, sino por la voluntad de Dios. El que lleva ese mensaje sabe perfectamente que está caminando no porque lo han impulsado, no porque lo han persuadido, no porque, hermano, le han dado un privilegio. El ser humano, el que lleva el mensaje, el que camina, sabe perfectamente que está caminando en la voluntad de Dios, y que lo que hace de hecho y de palabra, sabe perfectamente que lo hace para la gloria del Señor. Por eso es que no es, hermano, una acción que no lo esté manifestando la Escritura, sino que esta acción, la Biblia nos muestra que así fue en los tiempos pasados, así será en los tiempos presentes, porque Pedro dice en los postreros días, refiriéndose a los tiempos que hoy estamos viviendo, en donde también para algunos les parecerá locura el mensaje del evangelio. Pero hay otra acción que también, hermano, surgió y que la Biblia también nos muestra, y es la incredulidad al mensaje de Dios. Hay quienes que no creen a esta palabra, hay quienes que no creen, y no estoy hablando de personas que no dicen ser cristianas, sino que la incredulidad, hermanos, surgió en los tiempos pasados, en aquellos que decían ser pueblo de Dios, en aquellos que decían ser cristianos, en aquellos que decían ser evangélicos. Son los mismos tiempos que hoy estamos viviendo. Personas que se dicen ser cristianas, pero no creen a la verdad de Dios, no creen al mensaje de Dios, porque creen al engaño del enemigo. Por eso es que esa acción, esa actitud fue en los tiempos pasados y es en los tiempos presentes. Cuando el profeta Jeremías, hermano, llevaba el mensaje de Dios, el pueblo rechazó el mensaje, y no eran pueblos que no conocían la ley de Dios, sino que era un pueblo a quien se le había entregado la ley de Dios. Eran los que rechazaban el mensaje. Por 23 años predica el profeta, y por 23 años el pueblo rechazó, hermano, en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que el corazón del ser humano en muchas ocasiones, en vez de ablandarse
cosa se endurece más. Qué triste es, porque cuando Dios envía una palabra, le envía con un propósito, y es de que el ser humano entienda que si hay un juicio, hay un plan de salvación. Y es que el ser humano entienda de que si Dios, hermano, ha decretado una sentencia, es lo que quiere, que el ser humano no se pierda, sino que busque el arrepentimiento para que escape de los juicios que vienen sobre este planeta. El propósito de Dios y el accionar del oyente es muy diferente el uno del otro. Por eso encontramos, hermanos, pensamientos contrarios, actitudes diferentes en el sentido de poder creer o rechazar el mensaje de Dios. Por eso cuando la Biblia, hermano, nos muestra de que el mensaje para algunos fue una locura, nosotros ya sabemos perfectamente que la Biblia ya nos muestra esa realidad. Cuando alguien se muestra incrédulo al mensaje de Dios, también nosotros sabemos perfectamente que la Biblia ya nos advirtió sobre aquellos que no van a creer a este mensaje. Pero hay algo importante que se debe de comprender, y es que Dios es el que envía el mensaje. Escuchen, dice, o no escuchen, crean o no crean, el mensaje debe de llevarse, porque cuando esta palabra se cumpla, dice el Señor, entonces van a entender que hubo profeta en medio de ellos. Por eso es importante, hermano, que el mensaje del hombre se puede olvidar, porque el mensaje del hombre al fin no tiene cumplimiento, pero el mensaje que viene de Dios, ese mensaje se cumple, porque Dios siempre cumplirá su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios se cumplió ayer, se cumple hoy y se cumplirá mañana. Las reacciones, hermanos, ante el mensaje de Dios siempre han sido conforme a lo que cada uno piensa o cree. Las reacciones siempre han sido muy diferentes la una de la otra, y ahí es donde se mueve. Esa tarde es importante que podamos comprender y podamos entender, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, cuando él pone el ejemplo de la nación de Israel en el capítulo 10, él dice que las cosas que han sido escritas están puestas como ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante, hermano, idolatría, para que nosotros no caigamos en desobediencia, para que nosotros no codiciemos las cosas que ellos codiciaron. Lo que está diciendo que lo que ellos, hermano, hicieron tuvo sus consecuencias. Lo que les pareció una locura, se dieron cuenta que el evangelio es poder, que el evangelio cambia, que el evangelio transforma, que el evangelio es la vida. Aunque para ellos era una locura, pero llegaron a comprender, hermano, que Dios, hermano, es Dios en el cielo y también es Dios en la tierra. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Para los que no creyeron, para aquellos que todo el tiempo tuvieron al Señor como un impostor, tuvieron que decir al final, verdaderamente este era un hijo de Dios. Todos aquellos, hermanos, que no creen llegarán a creer cuando vean el cumplimiento de la palabra. Pero para que eso se llegue, hermano, es importante que nosotros hoy escuchemos el mensaje, hoy atendamos su palabra, porque mañana puede ser tarde. Ya cuando
esto se cumpla, ya será demasiado tarde. Por eso es que hoy el momento donde tenemos que valorar el mensaje de Dios, donde tenemos que darle, hermano, valor a la palabra que Dios envía esta tarde a este lugar, porque el propósito de Dios no es que la gente se pierda, sino que, hermano, alcance misericordia y que vuele, hermano, en aquel día hacia la patria celestial. Ahora, hermanos, aparte de que hay esas dos reacciones, también en el pasaje que leemos, la Biblia muestra dos realidades. Y una de ellas es que Dios no tiene acepción de personas. Dios envía el mensaje a una ciudad totalmente impía, totalmente gentil. Dios envía un mensaje a una ciudad pagana. Y quizás, hermano, uno de los problemas que hay en el ser humano es que él cree que tiene la libertad de hacer y deshacer, y Dios no va a hacer nada. Uno de los problemas es que uno cree que es absoluto en esta tierra. Uno cree que uno, hermano, puede hacer las cosas como uno quiere sin que Dios esté viendo. La Biblia dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra y sus ojos están atentos, sus ojos están mirando lo que hacen los hijos de los hombres. Por eso es que en este pasaje la Biblia nos muestra que él había puesto, hermano, su mirada en la ciudad de Nínive, no para que esa ciudad, hermano, fuese agradable, sino para derramar juicio sobre ella. Pero antes de derramar juicio, aquí Dios muestra, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. Por eso que envía un mensaje, hermano, y el mensaje que envía es un mensaje, hermano, en donde Dios había fijado un plazo para destruir a esta ciudad. Amén. ¿Cuánto tiempo le había dado Dios a esa ciudad? Le había dado un límite de 40 días. ¿Cuánto tiempo se le dio en los tiempos de Noé? 120 años. ¿Cuánto tiempo tiene, hermano? ¿Cuánto tiempo tiene este planeta? ¿Cuál es el tiempo que Dios dio? Dijo, no pasará esta generación. Hay que abrir los ojos, hay que, hermano, leer con el entendimiento, hay que darnos cuenta, porque el Señor dijo, ya los campos están secos, lo que significa que hay un plazo ya determinado. El libro del profeta Sofonías dice, hay un día determinado para este planeta. Por eso es que esta tarde no venimos a perder el tiempo, venimos a decirle que Dios ha establecido un juicio para todo lugar, pero también que hoy se abre la puerta para todo aquel que quiera oír el mensaje de Dios. El mensaje que Jonás envía no era el mensaje que quería oír la gente de Nínive. El pecado de esa ciudad era grande y Dios tenía que castigarlo. Pero ¿cuál fue la reacción al mensaje de Dios? ¿Cuál fue, hermano, la reacción de esa ciudad ante aquella predicación de aquel hombre que decía, esta ciudad le quedan 40 días y dentro de 40 días va a ser terminada, va a ser destruida? Ahora, hermanos, cuando hay incredulidad, no es porque no hayan habido evidencias. Cuando hay incredulidad, hermano, no es porque no haya habido conocimiento de que Dios ha cumplido su palabra. ¿Cuántos años pasaron
hermano, cuando Sodoma y Gomorra recibió el mensaje que iba a ser destruido y que los yernos de Lot, ellos se rieron cuando Lot le dijo que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Por qué no creyeron a Lot? ¿Acaso ellos no habían visto la evidencia? ¿Acaso no se había hablado acerca del diluvio? ¿Acaso no había conocimiento del diluvio? Claro que había conocimiento del diluvio. Por eso es triste, hermano, el poder considerar que nosotros a este tiempo tenemos el conocimiento de que Dios, hermano, siempre ha castigado la maldad del ser humano, pero antes de castigarla, Él manda un mensaje para que el ser humano se arrepienta y alcance misericordia, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, para que el ser humano, hermano, pueda alcanzar el favor de Dios. Solo tiene que buscar, hermano, misericordia del Señor. Ahora, hermanos, la Biblia nos muestra que los hombres de Nínive, en el pasaje que leemos, no se burlaron del mensaje de Jonás, no fueron incrédulos al mensaje de Jonás, sino que dice la Biblia que ellos creyeron a Jonás. Y no dice creyeron a Jonás, sino que dice creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Creyeron el mensaje de Dios. ¿Por qué creyeron a Dios? Si la mayoría del ser humano le gusta que le prediquen un Dios de amor, Jonás estaba predicando juicio para esa ciudad. ¿Por qué creyeron a Dios? Porque Dios, hermano, es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Por eso es que los hombres de Nínive reaccionaron y creyeron. De este tipo de personas nosotros encontramos también cuando predicamos la palabra. Cuando nosotros llevamos un mensaje, mucha gente cree, mucha gente creyó en los tiempos de Jesús. Mucho pueblo creyó en los tiempos de los apóstoles. Mucha gente, hermanos, ha creído en estos tiempos. El detalle es, hermano, que no basta solo con creer. No basta solo con decir, esta es palabra de Dios. No basta solo con decir, este es un mensaje de Dios. No basta solo con decir, ese es el evangelio de Cristo. Hay que reaccionar, hay que buscar misericordia, porque los hombres de Nínive no solo creyeron, sino que se arrepintieron y Dios, hermano, los alcanzó con su bendita misericordia. Hay mucha gente que cree al mensaje de Dios, pero no abandona el pecado. Hay mucha gente que cree al mensaje de Dios, pero no reacciona. Imagínense, el que cree, pero no reacciona, como cuando Jesús predicaba. Dice la Biblia que muchos gobernantes creyeron a él, pero no quisieron ganar a los líderes de la sinagoga para que no los expulsaran, y ellos creían pero no reaccionaban. Ellos creían. No basta solo con creer, no basta solo con decir esta es palabra de Dios, este es mensaje de Dios. Hay que accionar, hay que buscar misericordia, porque lo que hizo que Dios, hermano, quitara la mano, perdonó. Hay mucha gente que cree al evangelio, pero nunca se convierten. Hay mucha gente que cree a la palabra, pero no reacciona. Peor hoy en diciembre, ¿cómo va a reaccionar? Gloria a Dios. Se acercan las fiestas. ¿De qué? De nada. Los
Los que hemos salido del mundo sabemos perfectamente que cada fiesta que el diablo celebra en este mundo produce dolor al ser humano. El cristiano cabezón que todavía participa, ese no le ha amanecido todavía. Aleluya. Pero cree en Dios, pero no reacciona. Amén. Las fiestas que producen gozo son las fiestas que celebran los cristianos, donde hay campaña, donde hay culto, donde hay bendición, donde el Espíritu Santo llega. Allí sí hay bendición, ahí sí hay gozo, ahí usted sale fortalecido, ahí usted sale bendecido, ahí usted sale fortalecido por la gloria de Dios. Aleluya. Pero vea la reacción que hay. Creyeron, dice, a Dios y dijeron: vamos a proclamar ayuno. El ayuno representa humillación. O sea, se humillaron. Y dijo: vístase cada uno de cilicio, desde el más mayor hasta el menor. Fíjese lo que hizo ese pueblo. Y le dice más. En el verso 8. Sino que cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué más? Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea que hay un remanente que cree en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en el Evangelio, yo creo en el Mesías, pero no reacciona. No suelta el pecado, no suelta lo malo, no deja de abrazar este mundo. No basta solo con creer, hay que buscar misericordia, hay que humillarse, hay que despojarse, hermano, de este mal que hay en nuestra vida, para que Dios pueda transformar el corazón de cada uno de los que dicen ser creyentes del Señor. Ahora, ¿quién fue el que mencionó eso? El que estaba liderando esa ciudad. Tienen que convertirse, porque él estaba dispuesto a convertirse también. Hay un remanente que cree pero no reacciona. Hay un remanente que cree pero viene, hermano, al mismo banquillo delante de Dios. Está sentado con el que se burla y con el que no cree, porque no reacciona, porque si el hijo pródigo se queda solo diciendo: sí, voy a ir a casa de mi padre, y no reacciona, allá hubiera estado comiendo algarroba, ahí hubiera muerto, hermano, de hambre. Pero como él reaccionó, él buscó misericordia. Por eso es que dice el profeta: hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, hay que buscar misericordia, hay que buscar a Dios, hay que buscar el favor de Dios, porque el juicio viene sobre esta tierra. Y ya nos dieron una probadita de lo que es Dios. Dios ya mostró que no está jugando con el ser humano. Dios ya mostró que cuando Él mueve algo, eso es triste. Por eso es que hay advertencia de parte de Dios. Hay un camino que Dios ha abierto para que el ser humano busque. ¿Cuál es la actitud al mensaje de Dios? La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud al mensaje de Dios? La pregunta es: ¿qué tipo de reacción hay? Porque ellos creyeron. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si
los hombres de Nínive solo hubieran dicho: sí creemos que Dios es un Dios que puede enviar juicios, como cuando el profeta Samuel le llevó el mensaje al sacerdote Elí y le dice: el Señor ha dicho que no va a quedar ninguno que gobierne tu casa. Entonces, ¿cuál fue la reacción del sacerdote Elí? Hay que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué no reaccionó? Porque el ser humano le cuesta reaccionar a lo bueno. El ser humano, hermano, está tan altivo que no quiere humillarse ni siquiera delante de Dios. Hay tanta altivez, tanto orgullo. ¿Qué van a decir? Aunque esté de tapón en las cunetas, no quiere humillarse delante de Dios. ¡Ay, misericordia! Humíllese y Dios lo va a alcanzar. Humíllese y Dios lo va a perdonar. Humíllese y Dios lo va a fortalecer. Por eso es que, ¿qué hubiera pasado si este pueblo no reacciona? ¿Qué hubiera pasado si este pueblo no reacciona? Solo se hubiera quedado con el creer, las cosas no hubieran cambiado. Porque el Señor dice que el corazón contrito y humillado, ese jamás lo va a despreciar Dios. Cuando alguien se humilla delante de Dios, ese hermano Dios lo va a bendecir. Cuando alguien se humilla delante de Dios, ese pueblo se humilló delante de Dios. Por eso es que dice la Escritura que si el pueblo se humillare en donde el nombre de Él es invocado, y orar y buscar en su rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, Él oirá de los cielos, Él perdonará y Él sanará su cuerpo y su vida. Pero ese es lo triste. Encontramos burladores, encontramos incrédulos y encontramos los que creen. Dice Santiago que hasta el mismo diablo cree y tiembla. Pero ese chamuco ya no tiene perdón. Ya el Señor dijo que ese ya fue juzgado. Pero el ser humano sí tiene perdón. Si Él busca misericordia, alcanza misericordia. Por eso es que enviaron al Hijo, hermano, desde el cielo para que salvara la vida humana. Si el Señor se convierte en ángel, Él rescata a los ángeles caídos. Pero Él se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Él vino en forma de hombre para salvar nuestra vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y viva su gloria y su misericordia mostrada a nuestro favor. Porque Hebreo dice: porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Voy a finalizar con esto. Cuando los ángeles caídos vieron al Señor que se hizo carne, perdieron la esperanza de ser ellos socorridos. Si los ángeles caídos hubieran visto al Señor Jesucristo como un ángel, entonces hubieran dicho: ellos vienen por nosotros. Pero lo vieron en semejanza de hombre, porque Él tomó, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, dice la Biblia. Esa fue la forma que Él utilizó para salvar nuestra vida. Por eso es que hay que atender el mensaje de Dios. Hay que atender el mensaje de Dios. Hay que creerle a Dios y hay que accionar. Si Él ha extendido su mano de misericordia, hay que aprovechar su misericordia. Y hay que, hermano, buscar el favor de Dios, porque Él nos va a alcanzar. El que se humilla, hermano, Dios jamás lo va a despreciar. Si alguien se humilla delante de Dios, Dios jamás lo va a menospreciar. Por eso dice: si hoy oyes su voz, no endurezca en tu corazón. La reacción que hará que Dios pueda
extender tu mano de misericordia es que creas y que vengas a los pies de Él. Amén. No basta solo con creer, necesitas arreglar cuentas con Dios esta noche. Aleluya. Cierre sus ojos. No basta solo con creer, no basta solo con decir yo creo en Dios y sigues en la misma rutina. Este hombre dijo, tienen que proclamar ayuno, tienen que clamar a Dios y tienen que convertirse de sus malos caminos. Tienen que convertirse de su mal caminar. Por eso esta tarde, no sé si hay alguien necesitado. Habrá una persona que ha venido esta noche con necesidades, con esa necesidad de que Dios transforme su vida, que Dios cambie su corazón. Habrá alguien que hoy va a aprovechar la oportunidad que Dios le da. ¿Será que habrá alguna persona valiente esta noche que se va a rendir al Señor? ¿Será que habrá alguien que necesite ese favor de Dios? ¿Será que habrá alguien que habrá entendido el mensaje de esta noche? ¿Será que habrá alguien que habrá entendido el mensaje de Dios? ¿Será que habrá alguien, hermano? Ahí nomás. ¿Será que habrá alguien? Aquí hay un joven. Aquí hay alguien, me ayude. ¿Alguien más? ¿Será que habrá alguna persona necesitada del Señor? ¿Será que habrá alguien que necesita a alguien más? Alguien más que necesita del Señor. Hay oportunidad esta noche. Si usted me está oyendo esta noche, debe rendirle su corazón al Señor. Hay tiempo de misericordia todavía. Si Dios lo libró de este virus, es porque todavía Dios le está dando una oportunidad. Si este virus no lo alcanzó, es porque Dios le está dando una oportunidad. Esta noche hay oportunidad para usted. Venga, Señor, arregla cuentas con Dios. Dios es fiel. Dios perdonará sus pecados. Vamos a orar por la vida. Levante sus manos, hermano derecha en alto. Repita esa palabra: Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Oramos, hermanos. Ahí quieres. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Tú eres un Dios fiel, Dios amado. Tú eres un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Tú conoces, hermano, la condición del ser humano. Tú conoces la necesidad de cada uno. Ahora mira, Padre Santo, este joven está delante de ti. Tú, hermano, eres poderoso. Tú, Señor, eres poderoso. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios que siempre sabe obrar milagros. Por eso lo ponemos en tus manos, Dios eterno. Lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, quien te glorifiques en su vida. En el nombre de